Gracias por seguir en nuestra compañía en Futurismo 2021. Tiempo para hablar, para entrevistar a Nicolás Rodríguez, que es CEO de Data Science, que es experto en analítica e inteligencia. Don Nicolás, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y no sé usted cuánto me alegra tenerle físicamente uno al lado del otro, porque están las cosas en los últimos tiempos muy complicadas. Me gustaría que nos explicara, en primer lugar, a qué se dedica su empresa y luego, sobre todo, las utilidades que tiene esa dedicación de su empresa. Bueno, nuestra empresa se dedica especialmente a dos sectores, que es tanto el ámbito público como el privado. En el ámbito público tiene que ver especialmente con políticas públicas, por decirlo de alguna forma, que son relacionadas con enfermedad, violencia y muerte, violencia de género, suicidios, tumores, accidentes de tráfico, delitos sexuales, criminalidad, la extensión máxima que tiene la palabra. Y luego en el ámbito privado todo lo que es la gestión empresarial desde un punto de vista de inteligencia de negocio, ¿no? Trabajamos con imagen fija el presente y el futuro, prediciéndolo. Eso es un poco lo que hacemos. Bueno, en realidad es utilizar inteligentemente los datos, en definitiva, ¿no? Ni más ni menos. Usarlos. Usarlos. Bueno, ese es un buen matiz. ¿Por qué lo introduce? Pues porque en este país, desgraciadamente, mi opinión personal es que tenemos millones de datos, pero no sabemos usarlos. Y probablemente sea porque todavía desconocemos el concepto de dato, ¿no? Una de las cosas que yo hago en las charlas en las que me invitan, o en eventos como este, en el que doy las gracias a Futurismo y a todo lo que hay detrás, que está perfecto montado y organizado, es explicar la cultura del dato, el análisis del dato y la inteligencia del dato. Si no empiezas por el principio explicando lo que es la cultura del dato, nada te vale, ¿no? Y es probablemente uno de los errores que hemos sufrido más importantes en esta pandemia, no entender la importancia del dato, que es... Ahora volveremos a eso, pero ¿existe comparación con otros países y nosotros en ese sentido vamos rezagados? Hay países que utilizan, estoy pensando países homologables, porque igual seguramente, no sé, en China usan los datos como le dan la gana, pero ya sabemos que es una sociedad con la que a lo mejor no nos gustaría demasiado ser comparados, ¿no? Pero ¿vamos rezagados en eso en España? En el uso del dato, en el uso inteligente del dato. Bien, en el uso inteligente del dato yo diferenciaría, por decirlo de alguna forma, lo que conocemos y lo que no conocemos. O sea, lo que conocemos es los datos que son de forma más o menos pública y luego todos esos datos que de forma más o menos no pública utilizan los estados para determinado tipo de cosas que tienen que ver con el control de poblaciones enormes, con la entrada de flujos de población, esos datos que nunca podremos saber nada de ellos, ¿no? ¿Estamos rezagados con respecto al resto? Pues probablemente sí, pero porque nuestras bases de datos no son nada del otro mundo. Vale. Ese es el problema. Nuestras bases de datos no son obsoletas, están retrasadas. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el 2021 y el único año que tenemos completo en cuanto a causas de defunción, por poner un ejemplo, es en el 2018. O sea que ya está bien, 3 años de diferencia para conocer, ¿no? Claro, y sería de una utilidad colosal en un momento como este, tenerlos actualizados. Por supuesto, claro. El problema de la pandemia ha sido, por ejemplo, que al principio del año 2020 el único dato que teníamos eran las causas de defunción del 2018, con lo cual no teníamos recursos de los que tirar, ¿no? ¿Vamos retrasados con el resto del mundo? Sí, sin duda, porque nuestras bases de datos no son especialmente buenas. ¿Se distinguen todos los países por tener buenas bases de datos? No. Eurostat, por ejemplo, es una muy mala base de datos. Eurostat, que es la de la UE, es muy mala. Muy mala. Luego hay una cuestión que tiene que ver probablemente con el receptor, bueno, con el emisor del dato, ¿no? Que por ejemplo, se implanta una aplicación para ayudar al control de la pandemia, donde primero lo que hay es una enorme sospecha. Y eso nos recuerda que durante un tiempo antes también hubo un enorme debate sobre si permitíamos o no que nos trazaran nuestros movimientos para tener mejores datos por parte del Ministerio de Fomento, creo recordar, en un acuerdo que tenía con las compañías, los operadores telefónicos. ¿Seguimos viendo con desconfianza ese asunto? Y sobre todo, ¿hacemos bien teniendo esa desconfianza con ese asunto? Si me preguntas a nivel personal, como Nico, a mí no me gusta que nadie me monitorice. Yo creo que mi vida es mía, es mi ámbito privado y yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que comportarme. Ya soy suficientemente mayorcito como para saber qué está bien y qué está mal. Si me dices como una crisis de seguridad nacional, sanitaria, económica, evidentemente, porque ya sabemos cómo está todo, pues entiendo el concepto global,
pero sin interferir en lo que es el ámbito más privado de las personas, ¿no? Nadie tiene por qué saber lo que hago en el 24 horas al día. No quiero ser parte de un gran hermano tipo determinados países que todos conocemos. No me gusta, no Sí, me gusta, creo. pero sí lo digo en cuanto al planteamiento de la calidad de los datos que pudiéramos tener y cómo lo vamos a utilizar en el futuro, ¿no? En ese sentido, decía, pues hay una gran apuesta por intentar monitorizar y hay una enorme resistencia que yo comparto en el discurso que usted hacía. Hay una gran resistencia por parte del receptor, ¿no? Claro, o sea, yo creo... Yo llevo muchos años viendo datos, por lo menos 15 años. Esto empezó con el artículo 31 bis del Código Penal, que es el tema de compliance, cumplimiento normativo, Sí. que el legislador lo que pretendía es que fuéramos capaces de predecir 32 delitos empresariales. Una vez que aprendí aquello, decidí que podía predecir el comportamiento humano en el resto de cosas que tienen que ver con lo que cada uno hacemos en nuestras vidas. Todo es conducta y comportamiento. Entonces, el problema de esta pandemia no ha sido tanto la cantidad de datos, sino la calidad del dato. Hemos tenido datos por castigo, millones de datos. Yo no he visto tantos datos en mi vida, jamás he visto tantos datos. Hemos tenido datos locales, regionales, nacionales, de la Unión Europea, de todo el mundo, todos los días, en tiempo real prácticamente. Y la única base de datos que tenemos en España, que es en tiempo real, es la violencia de género. No hay ninguna más. Por lo tanto, ¿hemos tenido datos? Sí, muchos. ¿Hemos sabido usarlos? No, ninguno. Esa es la lástima, no hemos sabido usarlos. Qué interesante. Y por llevarlo entonces al terreno práctico y sobre todo no tanto al aspecto público que tiene sus propias derivadas, sino de cara a las compañías privadas, ¿no? ¿Qué puede aportar el dato a la toma de decisión empresarial? Pues si me permites, yo creo que esto es importante. El comportamiento humano, o sea, lo que hacemos todo es comportamiento humano y conductas. El mundo se mueve por eso. Lo único que no está sujeto al comportamiento humano, y cada vez lo dudo más, son los fenómenos naturales. O sea, cada vez lo dudo más. Entonces, ¿una máquina es capaz de predecir el comportamiento humano? Depende qué tipo de comportamiento. Desde luego el malo no, como se ha demostrado en la pandemia. Es evidente. De hecho, salió una noticia en el MIT en el que decía que todas las inteligencias artificiales durante toda la pandemia, y ponían un ejemplo que vas a conocer, Antonio, que es el papel higiénico, fueron incapaces las inteligencias artificiales de entender el comportamiento humano y tenían que ser tocadas manualmente todos los días. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano, en aquello que tiene que ver con algo malo, las máquinas no lo entienden. Las máquinas son lógicas y dicen que 2 más 2 son 4. Las personas 2 más 2 a veces es 5, es 15, es 21 y a veces es 4. Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso en el ámbito privado, en el mundo del turismo? Pues entendiendo que tenemos que proteger a nuestros clientes, visitantes, turistas, desde que salen hasta que vuelven a su casa y que lo único que tienen que preocuparse es de pasárselo bien, exclusivamente, y de volver a su casa como salieron, que es bien. Para eso sirve predecir el comportamiento humano y yo creo que ese es el futuro de las Islas Canarias, por ejemplo. Ahora iremos a ver cómo, de manera práctica, eso se puede hacer, pero gracias por confirmar lo que ya nos había parecido en aquel momento, que era absolutamente irracional, que era como nos habíamos vuelto locos buscando papel higiénico, ¿no? O sea que, hombre, de todas formas no está mal que sea una venganza para la inteligencia artificial, ¿no? Para vengarnos de ella. Le planteaba precisamente entonces por este asunto, en qué forma, teniendo en cuenta además el elemento central que supone en este momento convencer a los visitantes de que somos un destino turístico seguro. ¿En qué medida? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nosotros utilizamos una frase que la hemos puesto un poco de cabecera, ¿no? Como condición en un proyecto que se llama Destino Vacacionales Seguros, que tiene que ver, si vendes buena imagen, te compran imagen, si vendes mala imagen, te compran miseria. Entonces, lo que tenemos que intentar hacerle ver a nuestros turistas, que no solamente tenemos turistas que vienen a las islas a disfrutar de sol y playa, el turismo ya elige otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos que luchar contra otro tipo de destinos, como pueden ser Italia, Croacia, Chipre, incluso Malta, Grecia, ¿no? Portugal. Tenemos que luchar ya no en igualdad de condiciones, sino creyéndonos mejor que ellos. Y para ser mejor que ellos, no solamente tenemos que serlo, sino también parecerlo, como lo de la mujer del César, ni más ni menos. ¿Y qué tenemos que hacer? Vender seguridad, no hay otra cosa, vender seguridad. Y vender seguridad monitorizando al turista desde el país de origen. O sea, por ejemplo, el tipo de turismo que recibo en Canarias es igual de marzo a abril hasta septiembre, octubre, noviembre. Es ese, pero luego en noviembre cambia el tipo, estacionalmente cambia el tipo de cliente, el tipo de turista que me visita. Tengo que entender qué turismo me llega, de dónde me viene, qué necesita. Otra frase que utilizamos es ¿qué tengo? ¿Qué espero? ¿Qué necesito?
Es tan sencillo como eso. ¿Qué tipo de turismo va a venir y qué tengo que hacer? No solamente para fidelizarlo, sino también para que vuelva. Y eso es lo que tiene que hacer Canarias, en mi opinión. Con lo cual, vuelvo casi al origen de la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos avanzar? Porque introduce un montón de variables que son bien interesantes en la medida en que se puede diferenciar el tipo de turista. Es verdad que no solo ya temporalmente, sino incluso como grupo de edad. Quien viene en noviembre no tiene la misma edad que en verano y probablemente ese puede ser más sensible, el de noviembre, me refiero a que tengamos un territorio libre de COVID, porque a lo mejor son más sensibles, sobre todo si aquellos que no estén vacunados. Te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, yo empecé a hacer cosas. Y una de las cosas que hice fue ver cómo se había comportado las muertes del sistema respiratorio en todo el mundo, y especialmente en la Unión Europea. Los países nórdicos sufren muy poco enfermedades del sistema respiratorio, y las que sufren no les generan demasiada mortalidad. Entonces sabíamos cómo se podía comportar en Europa. A tu pregunta, yo sé que a partir de noviembre me viene mucho cliente finlandés, sueco, Noruega, Dinamarca. Yo sé el tipo de mortalidad que tienen y sé qué tipo de cliente me puede llegar con algún tipo de procedencia relacionada con COVID, que no es el mismo que me puede venir del Reino Unido, que sabemos cómo han estado hasta hace bien poco. O, por ejemplo, más o menos los turistas que recibí son Reino Unido, alemanes, italianos y luego en noviembre ese tipo de turismo del norte. ¿Qué tengo que hacer? Entender qué me puede venir. ¿Tengo que vender protección y seguridad? Pues primero tendré que saber qué pasa en esos países. Pero tengo que saberlo lo que pasa no desde el punto de vista de una máquina, sino del comportamiento. Ya no se trata de venderles sol y playa, hay que venderles otra cosa que tiene que ver con seguridad. Pero ¿y cómo introducimos esa variable teniendo en cuenta que durante mucho tiempo uno de nuestros principales activos precisamente era la seguridad, entendida en un sentido más o menos laxo, ¿no? En el sentido seguridad sanitaria, seguridad física, es decir, la gente viene y no les pasa nada, afortunadamente, porque vienen sanos y se van sanos, incluso una cierta seguridad en el uso de infraestructuras, carreteras más o menos, es decir, todo ese parámetro que genéricamente llamábamos seguridad, que ahora requiere de un añadido que es donde supongo que tendríamos que hacer ese especial refuerzo, ¿no? Que es el de la pandemia, el del virus. Ahora mismo todo se mueve en función de COVID. Han salido hace poco una noticia de Pfizer que dice que hay que ponerse otra dosis de refuerzo, con lo cual esto no tiene visor de acabar próximamente. Nos vamos a ir a 2022, 2023, incluso 2024. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Canarias es anticiparse a lo que puede venir, que no nos vuelva a pasar como el verano pasado y no perder más temporadas. ¿Cómo vendo seguridad más allá de mis infraestructuras que tienen que ver con recursos sanitarios? No solamente en camas, en hospitales, en enfermeras, médicos. Pues primero tienes que captar la atención del cliente. ¿Por qué el año pasado se llevó todo el turismo, por ejemplo, Portugal, Italia, Croacia y Grecia? Porque vendieron seguridad. El que luego fuera cierto o no fuera cierto es lo de menos. El cliente lo que quiere, cuando tú vas a un destino, yo lo que quiero saber es seguridad. Y te pongo un ejemplo, los parques Disney, ¿no? Disney es tremendo. La mayoría de sus pérdidas tuvieron que ver el año pasado con el cierre de los parques, ¿no? Lo que habían supuesto fueron cerca de 3.500 millones, más del 80% de sus recursos se perdieron en esos parques. Copiemos lo bueno de determinados sitios. ¿Y qué es lo que vende Disney, por poner un ejemplo? Seguridad. ¿Qué vendió Portugal? Seguridad. ¿Qué vendió Italia? Seguridad. El cómo lo vendiera y el lo que hiciera al turista no le importó. Fue muy poco, le importó relativamente poco. Vuelvo al principio. Si vendes buena imagen, te compran imagen. Si vendes mala imagen... ¿Y es posible, con el uso inteligente del dato, revertir una cuestión que quizás también está en el ambiente? Es decir, de cara al exterior, no sé si España está a la altura de las exigencias, en el sentido que quizás no hemos gestionado, por decirlo de manera amable, suficientemente bien toda la situación de la crisis. Tenemos un problema reputacional fuera porque durante un tiempo hemos estado hablando de estos asuntos porque la incidencia lo merecía, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Sobre todo una vez que tengamos normalizados los procesos de vacunación, un porcentaje elevado de población también vacunada y por tanto sana. Yo sobre todo, y creo que esto es un mensaje a lo mejor para todo lo que son las Islas Canarias, para sus gobiernos, cabildo, gobierno, etcétera, es probablemente la vacunación sea una solución a corto plazo, pero no es la solución definitiva. Te acabo de contar que ya está avisando a las grandes farmacéuticas, ojo, que esto va a haber que poner dosis de recuerdo. Por lo tanto, está venido para quedarse.
se va a convertir en estacional, por lo tanto hay que convivir con ello. Y lo que tengo que hacer es anticiparme, que no me vuelva a pasar como el verano pasado, o como estamos ahora, que hemos perdido mucha temporada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Vender seguridad, vender imagen, 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 imagen. Yo no veo otra forma de hacerlo, sinceramente. Monitorizar al cliente, monitorizar a la persona, no meter los datos en una máquina como si fueran números. O sea, la percepción que tenemos en Madrid es que los datos cada vez son menos números y son más personas. Tenemos que poner cara a los números. Hemos hablado de 100.000, hablabas de la crisis reputacional, claro, es que si 100.000 muertos no es para que nos sintamos un poquito culpables todos, creo que todos, no solamente hay que ir al de arriba, tenemos que ver todos, al final somos un poco responsables de 100.000 muertos, y claro que tenemos una crisis reputacional, pero no la hemos ganado a pulso, claro, evidentemente, si hemos mentido desde el principio de la pandemia, ¿qué esperamos? Lo que pasa es que ahí es combinar los dos factores, reconocer primero que estamos en esa situación y ver cómo lo resolvemos. Entonces, para ahí... Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Sí. Antonio? Que ¿cómo resuelves un problema del que ni siquiera hoy sabemos a ciencia cierta el origen? Claro. O sea, creo que, y esto lo sabes tú porque te dedicas a ello, para buscar la solución a un problema primero tienes que identificarlo correctamente. Y el problema es que sabemos el origen de todo esto, no sabemos absolutamente nada. Sabemos lo que es, más o menos, sabemos que es un bicho muy malo, que mata mucho, que se infecta solamente con respirar, con lo cual, normalmente cuando le preguntas a la gente qué es lo más importante en tu vida, le te dicen pues el amor, el trabajo, la familia, y le dicen, no, lo más importante para ti es el oxígeno. Sin oxígeno no somos nada. Y esto se pega por el oxígeno. Entonces, fíjate si es importante para los humanos. No hemos sido capaces de entender que esta pandemia era una pandemia de datos y de comportamiento humano. Y hasta que no entendamos eso, todo lo demás no va a tener ninguna solución. Por eso creo que este tipo de foros son muy interesantes, en el que además hablemos de tecnologías, en el que además hablemos de digitalizar, en el que además hablemos de las cantidades de plataformas y de herramientas que somos capaces de invertir. Es que dejemos de considerar a los turistas y a las personas como números, que tenemos cara, nombre y apellidos, y que sufrimos y que padecemos y que lo que queremos es vivir bien y pasárnoslo bien. Ya está. Lo que pasa es que, siendo bien interesante tal y como lo ha planteado, si uno piensa que es verdad que son personas, pero además personas cada una con sus prioridades que no son ni siquiera lineales, que pueden ser cambiantes a lo largo del tiempo, incluso en el más corto espacio de tiempo, lo que prefiere en un momento determinado no necesariamente tiene que ser lo que prefiera a última hora de la tarde. Es decir, ¿cuántos datos es capaz de generar una persona al día? Pues mira, a mí cuando me preguntan, ¿sabes? Una de las cosas que estoy haciendo es dar charlas en institutos para niños y demás, ¿no? Y yo les pregunto muchas veces, ¿cuántas decisiones tomas al cabo del día? Y bueno, te dicen 3 o 4, 5, 10 a lo sumo y tal, ¿no? Digo, no, tú tomas 86.400 decisiones cada día, que son los segundos que tiene un día. O sea, fíjate, a tu pregunta, si podemos tener conductas y comportamientos. Eso es muy difícil de predecir, muy complicado de predecir. Yo llevo un bagaje de 15 años analizando cosas que tienen que ver, como te decía antes, enfermedad, violencia y muerte. Y la pandemia iba de eso. Y todo lo que pasa alrededor nuestro, salvo elegir peliculitas, los coches, las vacaciones, todo está relacionado con comportamiento. Tú imagínate que haces perfecto el plan para Canarias, maravilloso, lo monitorizas todo, tienes todo, perdón, niquelado. Pero resulta que viene un extranjero, un madrileño, una persona del Reino Unido, y lo tienes todo perfecto. Pero ¿cómo vas a monitorizar lo que hace desde que pisa tu tierra hasta que vuelve? Es muy complicado. Y ahí entra en juego el predecir el comportamiento. Claro, pero al hilo de eso, lo extraordinario y sobre todo tratar de convertir el dato en persona, asociarlo a la persona, es que no son homogéneas y que además son terribles el número de decisiones, es decir, una capacidad de información brutal para la que no sé si luego tenemos capacidad de proceso, ¿no? Y ahí es donde debe estar el gran desafío para los que se dedican a esto. O sea, las máquinas lo que nos facilitan es eso que tú acabas de decir, almacenar millones y millones y millones de datos. Y además de almacenarlo, también nos dan una cosa a la que a nuestro cerebro le cuesta un poco más, que es velocidad de procesar. Pero las máquinas no tienen la capacidad que tienen los humanos de predecir otro comportamiento humano. Yo soy un convencido, lo siento, me perdonen quien me esté viendo, yo soy un convencido que el comportamiento humano, el mal comportamiento humano, por definirlo, aunque normalmente me regañan y me dicen que hable de anomalía en un sistema, anomalía en un sistema, que no diga mal comportamiento, yo soy un convencido que el comportamiento humano solamente puede ser predicho por otros humanos. Las máquinas son máquinas, no sufren, no padecen, no tienen sentimientos, le da exactamente igual, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo quiero máquinas para nutrirlas de millones de datos de información y luego lo que quiero es buenos humanos trabajando, como por ejemplo Futurismo, que hay un montón de personas
para que esto funcione. Las maquinitas están muy bien, todo está estupendo, los micros, las sillas, las televisiones, eso es maravilloso. Pero sin personas utilizándolas no valdrían absolutamente nada. Y eso es lo que yo pretendo hacer ver a la gente. El tema sigue siendo apasionante porque además estamos ante un mundo, bueno, usted que lleva 15 años trabajando en el asunto, quizás termine por convivir con cierta naturalidad en él. Quienes nos acercamos cuando tenemos oportunidad como esta, siempre nos parece un mundo inaprensible, ¿no? No nos parece que no es fácil de resumir. Y antes hablaba de la cantidad de datos y sobre eso, ¿cómo mejoramos la base de datos? Tenemos forma, porque antes también se quejaba de que durante la pandemia lo que no teníamos era buenos datos. ¿Hay algo que hacer para que se mejoren las bases de datos? Publicar cuanta más información, mejor. Hemos tenido millones de datos, pero la calidad del dato distaba mucho de ser buena. Eso no está, no es un plan preconcebido. Se le da un montón y oye... Vale, y además yo te plantearé una pregunta, Antonio, y es una pregunta complicada. A ti te dan datos, ¿vale? Imagínate, pues yo que sé, el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, Canarias. ¿Hasta qué punto son objetivos los datos? Te los dan otros, no son tuyos, no los recabas tú, no los almacenas tú, no los estructuras tú. Y el dato debe ser el dato debería ser objetivo siempre, claro, neutral. Y luego la interpretación es la subjetiva, ¿no? Claro, yo lo que lucho, una de las cosas que estoy planteando y que creo que debería ser lo justo y además lo necesario, es que todos esos datos, primero, deben ser siempre públicos, nunca deben recaer en manos privadas, jamás, nunca. Segundo, deben ser siempre anónimos, siempre deben ser anónimos. Y tercero, deben ser fiscalizados por una empresa externa que no tenga ninguna relación con la administración, ni antes, ni durante, ni después. Yo quiero fiscalizar los datos de la pandemia, yo quiero ver los datos de la pandemia, quiero conocerlos. Entonces, ¿cómo podíamos haberlo hecho mejor? Dándonos más datos, mejorando la calidad, pero en cuanto a la cantidad que todo el mundo se queja, si hemos tenido datos... Yo me he vuelto loco en la pandemia con los datos. O sea, ha sido un no parar, pero de todo el mundo, Antonio, no solamente españoles. Y una cuestión, porque en esto de quién es el titular del dato, dice no puede estar en manos privadas, pero hay algunos operadores con una gran capacidad de acumulación de datos. Sí. De hecho, bueno, uno lamenta siempre decir que probablemente Google sepa más de uno mismo que yo, sepa más de mí que yo mismo. Sí, lo que ocurre es que tú imagínate que tú entras en modo privado en Google. Al final Google lo que tendrá son los datos de tus clics, de tus búsquedas, en modo privado, más allá de lo que pueda encontrar a través de tus IPs y tal, ¿no? O sea que eso le parecería que está dentro del orden razonable. Yo decido usar Google y es mi responsabilidad. Vale, perfecto. Otra cosa es que usen mis datos, que eso ya es distinto. Vale. Por ejemplo, los datos de vacunación, los datos sanitarios, los datos que tienen que ver, como hablabas al principio, de la rotación y mi movilidad, los datos, por ejemplo, del teléfono móvil, los datos de conexiones a Netflix, a cualquier tipo de plataforma digital. Esos datos, cuando tú empiezas a cruzarlos, o sea, te generan una cantidad de información muy sensible que hay que tener mucho cuidado. Si ya de por sí tienen suficiente información, si encima les damos acceso a más información nuestra, que tiene que ver con datos que tienen que estar en manos públicas, estamos generando, en mi opinión, un monstruo. Esa es mi opinión. Bien. Es parte del debate, porque en algún momento hemos visto bueno, que había reservas por parte de una parte, valga la expresión, de la sociedad española que se negaba a que esto le pudiera ocurrir, ¿no? Pero tiene su lógica. Yo también... Bueno, a mí un personaje que me gusta mucho es el Dr. House, que decía que todo el mundo miente. Claro, o sea, ¿por qué tiene que saber nadie mi verdad? Si mi verdad es mía. A quien me vinculas a mí, nada más. Usted no tiene por qué conocer dónde voy yo, con quién estoy, con quién no estoy, si soy fiel o soy infiel, si me gusta comer en un asiático o en un chino. Pues es que es cosa mía. ¿Por qué tiene usted que saber mí? Lo que yo hago en mi vida privada, ya no te hablo de la vida profesional, por supuesto, es asunto mío. Pero en el uso del dato, para los profesionales son la agregación de datos. Es decir, es que estaba recordando al hilo del Dr. House un libro que se llama Todo es mentira, precisamente, en el que lo que hace es analizar grandes grupos de datos y a partir de ahí llegar a conclusiones donde algunas de las cosas que usted comentaba ahora estaban reflejadas en el libro. La gente tiende a comportarse públicamente, eso está en el campo de... Somos lo que no decimos. Eso es, sí, efectivamente. Pero digamos que no le veo excesivo problema, salvo que me diga lo contrario, a que los datos agregados, siempre que no se puedan individualizar, señalar al propietario del dato, parece que puede tener muchas utilidades, que es a lo que
Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos consiguieron, hace no mucho, todo con datos anónimos, imagínate. Creo que era entre 6 y 8 saltos de variables anónimas, conseguían reducir tanto el campo de cuál era la posible, no la persona, pero sí el grupito de personas, que les asustó mucho. De hecho, hay una película Snowden en la que dicen que con 3 saltos de 3 dispositivos sería capaz de localizar a 3 millones de personas. O sea, imagínate si tiene potencia el dato, ¿no? Entonces, yo abogo por el dato público. Nunca debe caer en manos privadas, jamás, nunca, no debe ser, no debe pasar a manos privadas nunca, porque, y lo explico a los niños también, un algoritmo, al final, es lo que hacemos todos los días, es datos de entrada, procesos intermedios, un resultado de salida. Un algoritmo es una habitación de juguetes, en la que metes a un niño pequeño. Y yo cada día le pongo un juguete que un día es de Nico, otro día, al día siguiente es de Antonio, al día siguiente es de cualquiera de las personas que hay aquí. Y cada día le voy nutriendo de un juguete nuevo. El niño aprende cada día de un juguete nuevo. Al final, en 30 días, aprendió a jugar con 30 juguetes distintos. Y eso es memoria, y esos son patrones para un algoritmo que lo que hace es aprender. Si yo nutro esa habitación, que es mía, que soy el depositario del dato, y lo que hago es cogerte datos que tú me das de terceros, mi algoritmo es tremendo, lo que es capaz de aprender. Y yo no quiero que esos datos caigan en manos privadas, no me apetece, no me gusta. ¿Y hasta dónde va a llegar esta incipiente industria, la del dato? No tiene fin. No tiene fin. No tiene ningún fin. De hecho, se lo digo también a los chicos, pues unas cosas que me preguntan es cuáles son las aplicaciones de todas esas ciencias que aprenden, cómo revertir todo ese conocimiento para hacer una sociedad mejor, ¿no? Para buscar un mundo mejor, ¿no? Y lo que les digo es que el presente y el futuro son los datos. Pero no el dato como concepto abstracto, por decirlo de alguna forma, sino sacar inteligencia del dato. O sea, otro de los problemas de esta pandemia ha sido no entender el dato. O sea, si no soy capaz de sacar inteligencia, pues, puedo tener millones y millones y millones y millones de datos. Sí, tengo una máquina enorme llena de datos, pero si no soy capaz de sacar inteligencia, ¿para qué me sirve? No me vale de nada. Entonces creo que el presente y el futuro son los datos, pero tratándolos bien, claro. Claro, y con eso encaramos la recta final de este encuentro relacionado con el arranque del mismo, que tiene que ver de qué manera podemos presumir que en el futuro la industria turística, por ejemplo, se beneficie de esa irrupción masiva del dato, porque al final es un negocio que aspira, como todos los negocios, a la desintermediación. Si quien sea propietario del dato, el que es capaz de irlo acumulando por ese proceso continuo de generación del mismo, del que hablábamos antes, quizá tiene alguna ventaja, ¿no? En alguna de las charlas que he tenido la oportunidad de ver y de seguir en el futurismo, se ha hablado mucho de sostenibilidad, de medio ambiente, y es un consejo que también le doy a Canarias, ¿no? Ahora se está hablando mucho de lo que te decía antes, dato, número, persona. Hay que poner cara a los datos, hay que tratarlos con cariño. Tenemos que entender que el cliente que nos viene es un cliente, es un activo, pero a mí lo que me interesa es conservar el activo. Claro, antes hablábamos en el arranque de que ustedes en la empresa trabajan tanto con la parte pública como con la privada. ¿Quién tiene una mejor predisposición al dato, la pública o la privada? Personalmente yo creo que la empresa privada valora más el dato, por el conocimiento que le ofrece para anticiparse posibles movimientos que tienen que ver con el futuro. Sí, lo que pasa es que uno siempre tiene la impresión de que, como antes nos habló que era violencia... enfermedad y muerte. Enfermedad y muerte, ese campo igual, pero la agencia tributaria seguro que tiene un gusto por el dato que no tienen... De hecho, ahora mismo lo que quieren es unir 4 bases de datos. Es tremendo, ¿no? O sea, imagínate unir agencia tributaria, seguridad social, claro. Delitos X... Bueno, la administración usa los datos de una manera que nunca seremos capaces de conocer. De hecho, creo que el día que sean realmente predictivos nunca nos vamos a enterar. Esto no es Minority Report, esto... El precrimen, ¿no? Sí. Pero sí tenemos que enfocar el futuro para... Los datos no valen nada por sí solos si no somos capaces de generar algo bueno con ellos para hacer una humanidad un poquito mejor dentro del contexto de lo que es la humanidad. Y eso significa hacerlo no solamente en el turismo, que es algo bueno, sino también en el resto de cosas. En Canarias vive gente, no solamente viven turistas. La gente que vive en Canarias también quiere estar a gusto, segura, vivir su vida, saber que tiene trabajo, pero joder, que no solamente es el turismo, que también hay diferentes dimensiones en el mundo. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Yo le interrumpí cuando estaba explicando que la empresa privada suele tener una mejor predisposición. Sí, suele tener
Claro, porque ellos sí le sacan el valor al dato, pero para ampliar lo que son sus nichos, sus segmentos de mercado, sus nichos de negocio. Al final es una cuestión de competencia. El ámbito privado es, mientras yo sea mejor que tú, yo ganaré más que tú. La administración se supone que no tiene beneficios, lo único que hace es hacernos la sociedad un poquito mejor, ¿no? Entonces, realmente, quien debería sacarle verdadero partido es la administración. La administración no reparte beneficios entre sus accionistas, no tiene una cuenta de resultados en la que diga voy a ganar más o voy a ganar menos, ni se va a ir a pique por mucha deuda pública que genere, no pasa nada, ya vendrá alguien a rescatarnos, y esto es así, ¿no? Bueno, más o menos. más o menos. Es el país, somos el país con mayor quiebra de la historia. Así que no, lo sé. España tiene un historial del que no se puede sentir muy orgullosa en ese tipo de... Nada, nada. Vamos, o sea, estamos algunos como para sacar pecho. No creo que seamos un buen ejemplo de nada. Bueno, en el tema de las quiebras, no, eso es desde luego. Es verdad que hace ya mucho tiempo de la última, pero es cierto, y cuando alguien dice que no, el Estado no quiebra, bueno, nosotros tenemos elementos en la historia sobrados para desmentir la afirmación. Con la deuda pública que tenemos en nuestra situación, o sea, yo creo que es temerario, o sea, si esto fuera una sociedad, una SL, una SA, creo que tú esto entiendes más que yo, tendría un nombre en nuestra situación desde un punto de vista económico, pero no lo vamos a decir. Bueno, pues, Nicolás, no sé si nos queda algo así que quisiera que se nos haya podido quedar fuera de este tiempo, sobre todo porque hablamos de cosas que son, para los que ya no vamos a cumplir los 40, ¿no? Quizás nos resulten tan sorprendentes, ¿no? Pues a mí lo que me gustaría, aprovechando esta plataforma y este foro, es primero contar mi experiencia, el futurismo, que ha sido maravillosa. Qué bueno. Me ha encantado, o sea, he venido, me he sentido súper seguro, me han atendido de maravilla, el hotel, el aeropuerto, que venga la gente, de verdad, está todo súper controlado. Canarias es muy divertida, está muy bien, y sobre todo además la seguridad desde que salí de Madrid hasta que he llegado aquí, el trato todo el rato, de verdad merece mucho la pena venir, y creo que la gente debería sentirse segura viajando a Canarias. Pues celebro que así lo vea y celebro habernos encontrado en esta edición de Futurismo. Esperemos que dentro de poco nos podamos encontrar, además sin los inconvenientes asociados a toda la pandemia. ¿No? Sí, hemos perdido el contacto humano, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Bueno, lo recuperaremos sin duda. Y lo haremos más. Eso es, espero que sí. Nicolás Rodríguez, gracias. Ha sido un placer. A todos ustedes también nuestro agradecimiento por este ratito en el que nos han acompañado en esta edición de Futurismo 2021.